Vieron que parece, o hasta se da por sentado, que hay dos factores de profunda relación entre sí. La efectividad de las denuncias mediáticas sobre corrupción oficial en el resultado de las primarias y cómo el resultado de las primarias incide en que se hable casi sin parar de fin de ciclo. La línea de este editorial es interrogarnos cuánto hay de cierto en esa secuencia y, si fuera veraz, la probabilidad de proyectarla de modo tan terminante, fin de ciclo, hacia el mediano y largo plazo. Empecemos por la avalancha de prensa contra el gobierno que le atribuye ser un antro de ladrones, lavadores y amigos favorecidos. Pero, al solo efecto de probar o no las hipótesis en danza, esas que acabamos de mencionar, les propongo el esfuerzo de apartar, de dejar de lado, si se trata de denuncias periodísticas serias o de un conjunto de operaciones políticas basadas en el denuncismo como práctica de demolición con poco o ningún rigor profesional. Es un esfuerzo antipático, porque es muy grande la tentación de detenerse en que una gran mayoría de lo imputado queda en agua de borrajas. Incluso algunos o varios de los presuntos y descomunales destapes se caen no ya a las pocas horas de producidos, nunca mejor la palabra, sino en el mismísimo momento, por simple imperio del sentido común. El caso de Cristina y su comitiva en las Islas Seychelles es al respecto una obra maestra, hasta ahora insuperada. Que haya una escala técnica de 2 días en un viaje presidencial es de por sí un atentado contra toda lógica y de hecho se derrumbó papelonescamente con el apunte de que el par de jornadas fueron en verdad 13 horas, lo cual es al margen de que el comunicado oficial aclaratorio incurrió en desmesuras terminológicas injustificables para nuestro gusto. Sin embargo, la grosería de ese pifie periodístico, suponiendo que solo haya consistido en una equivocación insólita, pero equivocación al fin, es nada, literalmente nada, al cotejarla con la cumbre de su sinsentido. Y lo vamos a decir con un lenguaje algo vulgar. ¿Qué hay que tener en la cabeza para creer que un jefe de Estado es capaz de echarse 2 días, 13 horas o algunos minutos, no interesa, en unas islas del Océano Índico para certificar personalmente que su ruta de plata sucia está a buen resguardo? ¿Qué hay que tener en la cabeza para creerse una cosa así? No hay adjetivo que alcance para quienes puedan dar por buenos a delirios de ese tamaño. Pero es en este punto donde radica ese esfuerzo que propusimos hace unos segundos. No se trata de que el bartoleo de denuncias sea cierto, y ni siquiera verosímil, sino de su capacidad para convencer a las gentes, muchas gentes, de que el paquete de pudrición apuntado les ratifica su sensación de hastío o disconformidad. Es un serrucho ascendente, una gota horadante tras otra, a cada rato, en cada cobertura de cualquier episodio, tras las que termina sin importar qué sería lo evidente y qué lo apócrifo,
porque lo único que urge es sumarse basura. La conjetura o convicción es que esa prédica surtió efecto y que fue poco menos que decisiva para provocar una sangría de votos en el oficialismo, tanto por la espectacularidad muy bien trabajada con que se la despliega, como por un público a priori y potencialmente receptivo. Todo ello vendría a ser corroborado, entre otros aspectos, por la cantidad de asistentes a los caceroleos y por la vacuidad de sus señalamientos, reclamos, consignas e insultos, que son copia fiel de lo generado desde los medios de la oposición. La firmeza de esas deducciones merece ser puesta en duda, sin que tampoco corresponda descartarlas por completo. Comparados los números de las primarias con su equivalente relativo más próximo, que no son las presidenciales de 2011, sino las legislativas de 2009, el gobierno retuvo su condición de primera minoría nacional, bien que con una pérdida significativa. Aquí en la Cava, los votos a sus candidatos anduvieron alrededor de lo esperado e incluso por encima de aquel antecedente en esta ciudad de histórica tradición gorila. En la provincia, como se la conoce, el kirchnerismo fue vencido con claridad, pero lo más significativo es su derrota en algunos bastiones del conurbano, que en buena parte se mudaron a Massa. Y la pregunta que sigue ya la formulamos de otra manera el sábado pasado. ¿Puede pensarse sin más ni más que esos votos se perdieron por la influencia de las denuncias mediáticas sobre corrupción gubernamental? Los relevamientos en esas zonas no apuntan ahí, sino al tándem inseguridad-inflación. Y en el resto de los distritos donde se perdió, prácticamente no hay ninguno en el que deje de observarse como central el peso de causas locales y regionales. ¿Hasta qué punto entonces resulta clave el influjo de la podredumbre institucional que cuentan los medios y algunos de sus personajes en particular? De todas maneras, en aras de la secuencia descrita al comienzo, también podría darse por cierta esa premisa. Y a partir de allí ensayar su proyección, porque si hay algo seguro, es que la suma de los rejuntados opositores, eso que se denomina la mayoría de argentinos que no votaron al gobierno, ganó precisamente por juntada de bronca o disgusto, cualesquiera fuesen los motivos, y no por erigirse con un proyecto alternativo explicitado con claridad. ¿O alguien tiene noticias de que alguna de las fuerzas o postulantes de la oposición haya propuesto algo? ¿Alguien tiene noticias de eso? Con el resultado opuesto, aunque solo hayan sido primarias y siendo que para octubre todo indicaría una acentuación del voto adverso al kirchnerismo, se reforzó el recitado del fin de ciclo, porque de verdad que es eso, es una entonación casi automática. Miren, en primer lugar, cabe recordarle a tanto dirigente e intelectual perezoso que los gobiernos y los ciclos no son lo mismo. Y después que, por carácter transitivo, la clausura de los primeros no significa necesariamente el cierre de los segundos. La dictadura concluyó en 1983 como etapa de administración militar y barbarie procedimental. Pero su ciclo, y esto
es parte del informe central del programa de hoy, el ciclo de la dictadura en cuanto a ejecución interna de la valorización financiera y globalizada del capital, recién acabó en el default de 2002, y con la llegada del kirchnerismo un año más tarde. El interregno de Alfonsín supuso la reconquista de las libertades civiles, pero no pudo contra el ciclo internacional de la economía, que el menemismo reacomodó con fiereza a través de la subasta del Estado. Y cuando el menemato terminó, cuando el gobierno menemista terminó, tampoco debió hablarse de fin de ciclo, porque el esperpento de la alianza solo implicó la fantasía de que terminar con la corrupción estatal conllevaba hacerlo con la estructural de un modelo. Véase si no el caso de España. Con un conservadurismo salvaje en el poder, tributo del desencanto tras las timbas y burbujas que dejaron un país con cerca del 30% de desocupados. ¿A quién se le puede ocurrir que con el PSOE, los, comillas, socialistas, derrotado en las urnas, hubo un fin de ciclo? Salvo, claro, que se le llame así a un ajuste bestial, por la sola circunstancia de que la fiesta del capital financiero, montada en las ilusiones de las clases trabajadoras que ahora sufren desempleo masivo y el remate de sus viviendas, se transformó en un reapriete de cinturón explícito. ¿Eso sería fin de ciclo? ¿A favor de quiénes con cuáles medidas? Porque, dicho sea de paso, ¿notaron que cuando hablan de fin de ciclo no dicen una palabra acerca del ciclo que les sobrevendría? ¿Por qué dejan así que la frase sea apenas eso, una frase? ¿Porque no tienen claro cómo completarla con definiciones rigurosas? ¿O porque no les es conveniente hacerlo? Repasada de esta forma breve la diferencia elemental entre gobiernos y ciclos, aparece la cuestión de si una derrota del gobierno kirchnerista, del gobierno, en 2015, supondría el cese definitivo de la experiencia estatalista inaugurada en 2003, con mejor distribución de la justicia social, con mayor apuesta de la economía al desarrollo del mercado interno, con algunas políticas activas muy marcadas en esas y otras direcciones reparadoras. Hablamos de 2015 y no de octubre venidero, en función de que tampoco tiene sentido detenerse en las enfermizas predicciones de los comunicadores que convocan a meterse debajo de la cama, porque se viene el caos si el gobierno pierde claramente las legislativas. Cierra paréntesis. Está en disputa. El oficialismo tiene un desgaste natural. Su figura máxima e inclusive excluyente no puede ser candidata. Hay errores de diversa índole y los logros de una década están incorporados al paisaje cotidiano. Por esos orificios se puede colar, no tranquilamente, una variante peronista de derecha, presentada como light, que intenta retroceder en forma paulatina, pero decidida, sobre todo lo alcanzado. No le será fácil, y no solamente por la fuerza popular que acumuló el kirchnerismo, sino porque el contexto de la región no favorece ni favorecería el retorno de salvajadas neoliberales. Es una posibilidad, claro que sí, pero de ningún modo es una certeza, al estilo de lo que pregonan los recitadores del fin de ciclo. Puede ser que eso les dé algún rédito, pero si es por solidez intelectual, es tan blandengue como creerse a la política cual lecho de rosas gracias a la semillita que dará sus frutos sin afectar a nadie.